Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, bienvenidos a un episodio más de Eureka Podcast, el programa donde conversamos con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Hoy tengo como invitada a Monse Medina. Monse es maestra en innovación e intervención en educación preescolar por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Además de trabajar con pequeños seres humanos, Monse estudia la licenciatura en Psicología en la Universidad del Valle de México, UVM, Campus San Luis Potosí. Es creyente que Dios da la gracia para todo aquello que se va presentando en nuestro camino y agradece a la vida por cada persona y momento en su vida. Monse, bienvenida a Eureka. Es un gusto Hola, tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación y por compartirnos tu historia de vida, que dicho sea de paso, uno de los puntos que a mí me dio mucha sorpresa es saber que tienes una maestría en educación preescolar, en innovación y educación preescolar. Vámonos desde allí, ahora sí que vámonos del presente al pasado. Okay. Muy jovencita para tener una maestría. ¿Cómo sucedió? Sucedió, la verdad sigue siendo un misterio. Cuando salí de la licenciatura, nos fueron a invitar para el programa de estudios de la maestría y pues acepté con una amiga. De hecho, fue mi cómplice en empezar la maestría. Yo diría que fue también, o sea, fue gracias a ella que nos metimos, porque pues ya terminamos lo que sigue. Entonces dije, pues sí, llevamos ritmo de trabajo, llevamos ritmo, para evitar como quedarnos un poquito, sin hacer nada. Y pues así fue como tomamos la decisión de empezar la maestría. La verdad, fue una experiencia muy bonita, muy llena de aprendizaje. Y no porque no conociera o no supiera a lo que me iba a enfrentar ya cuando termine la licenciatura, los conocimientos que tenían, no porque no sean válidos, sino porque, híjole, la realidad ya dentro del aula es totalmente diferente. Entonces, ahorita a la fecha, el proceso por el que nos titulamos, que es portafolio temático, me ha dado la oportunidad de replantearme esas preguntas en mi actual ciclo escolar. Entonces, pues han sido de mucho crecimiento y mucho aprendizaje. Efectivamente, y ese es uno de los puntos que precisamente a mí me sorprendía de que tomaste una maestría muy joven, porque uno de los planteamientos que nos hacen, sobre todo cuando es el proceso de admisión, es que tenemos que tener cierta experiencia laboral previa o que tenemos que tener ciertas bases en el campo para que se pueda dar pues un proceso más profundo en la investigación. Sin embargo, no dudo que tu caso haya sido similar en tanto a las prácticas profesionales, en tanto al servicio social, o tal vez preguntarte un poco si ya trabajabas desde antes de terminar la carrera. No, la verdad no, nunca había estado trabajando como maestra, bueno, en realidad en ninguna otra cosa, pero de hecho me parece que fue el primer año que se dio la oportunidad para que recién egresados tomaran la maestría. Tengo entendido, la verdad no recuerdo muy bien, pero tengo entendido que años anteriores se abría la convocatoria, pero sí se pedía ciertos años de experiencia. Y cuando nosotros salimos se dio la oportunidad de que recién egresados de la licenciatura empezáramos, de hecho todavía no terminábamos nuestro proceso de titulación, estábamos en ello cuando se nos invita a formar parte de la maestría y empezar todo el proceso de selección. Pues qué buena oportunidad y qué padre que tuviste esta buena fortuna de dar continuidad a tus estudios, de que tu amiga te impulsara para poder dar el siguiente paso y que además hoy en día, precisamente como lo mencionas, puedes comprobar en el aula o replantearte esas hipótesis que en algún momento te preguntabas, ¿no? Claro. Ahora, ya hablando, ahora sí, hacia atrás, vámonos un poquito más hacia atrás.
¿desde dónde nace o desde dónde tú te das cuenta de que la educación preescolar tiene que ver contigo? Eh, híjole, la verdad, siempre me gustó mucho trabajar con niños. Yo creo que mi primer, bueno, mi mamá es maestra de preescolar. Mi primer acercamiento, aparte de yo estar dentro de la educación preescolar, como alumna, fue estar en estos espacios que ella tenía. Entonces, en algunas ocasiones llegaba a asistir a clases que ella daba, eh, algún campamento que se hacían, anteriormente se hacían campamentos, entonces experiencias muy bonitas, muy padres. Y después tuve la oportunidad de estar como catequista, también con niños. Entonces yo atendía a los niños que justamente oscilaban entre las edades de preescolar. Y pues ahí también me gustó mucho. Y la verdad, creo que pues paciencia sí tengo. Y luego dicen, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho que cuando recién entrábamos, muchos los comentarios eran, es que me gustan los niños, me gusta trabajar con niños, me gusta, soy muy paciente, me gusta divertir y cosas así. Y creo que sí, parte de mi respuesta es esa. Eh, y pues sí, yo creo que es eso. el, bueno, yo ahorita lo veo, por ejemplo, como maestra, veo a los niños y yo en mí, híjole, yo creo que he tenido el pensamiento toda la semana, los veo y digo, qué padre ser niño de preescolar, qué padre estar en un aula y qué padre, que digo, también qué difícil para ellos porque luego en ocasiones que el pensamiento de un adulto, bueno, pienso, ¿verdad? Del niño es como, porque tú adulto no entiendes que yo quiero jugar, que sí te quiero hacer caso, pero también quiero jugar, también quiero irme a divertir, también quiero estar en los juegos, también quiero hacer otras cosas, y tú adulto tal vez no me dejas, pero porque uno adulto ve otras, dimensiona a lo mejor otras situaciones, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que eso fue una de los principales motivos, los que me gustó mucho, la educación preescolar. Que cuando regresamos el tiempo atrás y cuando vemos estas bases o estructuras desde lo que vivimos en el seno familiar o las primeras experiencias, como mencionas en cuanto a la catequesis, va despertando en las personas, por un lado, el espíritu de ayudar y por otro lado también el gusto por enseñar. Eh, en el caso tuyo, veo que tienes como mucho apego, mucho arraigo también hacia el catolicismo. ¿Qué ventajas o qué oportunidades te ha brindado la fe? Ay, pues yo diría que todas. Yo creo que para mí ha sido mi soporte, mi gran soporte. El yo creer, mi fe, pues lo que yo profeso es lo primordial. La verdad para mí es lo más importante. En este momento presente de mi vida soy consciente de que nada de lo que he vivido ha sido por, porque sí. Todo ha sido marcado de un propósito, todo está marcado por un propósito y todas las experiencias de vida que he tenido me han llevado a lo que soy y en el momento en el que estoy ahorita. Entonces yo, pues para mí ha sido muy importante. ¿Y qué experiencias me ha brindado? Híjole, pues también muchísimas. Creo que una parte de mí, bueno, estuve en escuela católica también desde la primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, el ambiente, pues son ambientes que han dado la oportunidad de vivir encuentros, retiros, eh, pues, y son espacios que a mí me han dado la oportunidad de encontrarme conmigo, de replantearme quién soy, de replantear hacia dónde quiero ir. Y justamente eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en este ciclo escolar, en lo que va de este ciclo escolar. Y desde que entré a estudiar psicología, desde ese momento también se replantearon muchas situaciones. Y pues yo agradezco mucho a Dios la oportunidad de estar aquí, de estar en este momento presente. Y pues nada más. Sí, la verdad es que la fe es aquello que nos permite levantarnos todos los días, lo que nos permite
eh, pues tener un motivo para seguir adelante. Y además, en efecto, los grupos religiosos nos enseñan ciertas estrategias de liderazgo. Eh, en determinado momento, el trabajo del catequista, quienes pasamos por la formación solamente para la primera comunión, pues solamente entendemos como una maestra que nos dice, apréndete esto, apréndete aquello, apréndete lo otro, y es como unas horas extras después de la escuela. Claro. Pero la maestra, en este caso la catequista, sabe de logística, sabe de organización de eventos, sabe de fechas importantes, de procesiones y tiene cantidad de cosas, ¿no? O sea, hay toda una organización detrás. Sí, y yo creo que fue el primer acercamiento que tuve. Creo que no lo había pensado de esa manera, pero sí realmente fue el primer acercamiento que tuve como maestra. Porque justamente es esto, es prever lo que se va a hacer, no estar a lo mejor 15 días antes viendo a ver si se hace o no se hace, es pues mantener un calendario, mantener una organización, considerar tiempos, días, incluso hasta, bueno, dentro de este espacio también se consideraban como las suspensiones que se llegara a ver como parte del calendario de la Secretaría, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la verdad, sí, pues fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia que también me dio la oportunidad de conocer miedos, que tenía miedos, o sea, que decía, híjole, no es fácil. La verdad no es fácil estar frente a un grupo. En ese momento, la verdad no recuerdo, no era un grupo tan numeroso. Yo creo que eran como unos 8 o 10 niños a lo mejor. Realmente no eran muchos. Pero pues era también muy divertido. Yo recuerdo luego en el espacio donde estábamos y pues sí, muy divertido, la verdad. Y yo, bueno, hasta ahorita lo recordé, pero vuelvo a reiterar, qué divertido es ser niño. Sí, y que además ustedes van buscando como estas estrategias para que se vaya haciendo divertido o ameno, ¿no? O sea, lo complementan con cantos, lo complementan con actividades didácticas, pues ahí como tal no hay a lo mejor la exigencia de una calificación o el ser tan severo con la entrega de una tarea. Sin embargo, sucede y sin embargo se tiene que dar el proceso para el entendimiento en el caso del infante y que al final pues pueda culminar su proceso. Es de 2 años, si no me equivoco, la formación en En primera comunión. preescolar, ¿Mm? en primera comunión, híjole, la verdad, no Ya no recuerdo. lo recuerdas bien. No, porque como no me tocaba a mí estar en el proceso de preparación para la primera comunión, más bien yo los tenía o sea, el primer como nivel, se podría decir, como Ok. el primer nivel de catecismo. Entonces yo recibía a los chiquititos. Ah, muy O sea, bien. eran los Sí. niños sí, o sea, tenían entre 5 y 6 años tal vez. Más chiquitos me parece que no atendíamos, pero más o menos eran las edades. Entonces, realmente eran niños de preescolar. O sea, eran Uy, niños. mira nada más qué casualidad del destino, ¿no? Sí, El tener ya como este contacto con estos pequeñitos que después se convertiría en tu vocación y tu ejercicio profesional, ¿no? O sea, vámonos ahora sí un poquito más hacia la parte de la licenciatura. Terminas la licenciatura, ¿dónde empiezas a ejercer tu práctica? empiezo a ejercer mi práctica. La colonia se llama, creo que ahí todavía abarca, es Ponciano Arriaga. Está ubicada aquí mismo en San Luis Potosí, por, por el Saucito. Siempre doy como esa referencia porque es como lo más, como dices Saucito y dices, sí, ya sé por dónde. Pero pues obviamente hay como más colonias, ¿verdad? Está un poquito metido, está un poquito más adentro, está, que será como unas 2 o 3 cuadras de periférico. El jardín de niños se llama Vicente Chicosein. En ese fue mi primer año de servicio. Tu primer año de servicio y ya eh, entrando al aula, teniendo este primer contacto con los pequeñitos, ahora sí pensando en las edades, ¿no? ¿A qué edad ingresamos a preescolar y a qué edad terminamos? Entran de 3 años
y salen entre 5 y 6 años. Entonces, bueno, yo había atendido, ahorita mis años de servicio, lo que tenía eran de puro tercer año, que son niños entre 5 y 6 años, 5 años, más o menos. Y ahorita, bueno, este ciclo escolar, estoy atendiendo un grupo de primer año, de niños de 3 años. Entonces, híjoles, es un abismo de diferencia en todo, en todo, en todo, en todo. Yo creo que son de las situaciones que luego a veces nada más se lee en la teoría y lo sabes, ¿no? Dices, sí, niño de 3 años, estas y estas características, de 4, tales características, de 5, estas características. Pero ya estando en el aula con ellos, la verdad, es muy gratificante ver el proceso, el avance que van teniendo, cómo llegan, cómo se reciben los niños, cómo salen, cómo, por ejemplo, ahorita a mitad de ciclo escolar, cómo van, lo que han aprendido, el vocabulario, todo, y cómo salen también. Pero sí ha sido todo un reto. Y bueno, más bien la pregunta me extendí un poco, pero sí, la pregunta en ese espacio. Adelante, adelante, es tu tiempo y es tu espacio y yo estoy aprendiendo de ti mucho porque fíjate lo que son las diferencias generacionales. En mi tiempo, cuando me tocó estudiar el preescolar, que por cierto solamente fui 6 meses, pues el rango de edad era más, más corto. Ya hasta por allí una reforma, si no me equivoco, por ahí del 2000, no lo tengo como en este momento muy a la memoria, es que se amplía y precisamente ya se abre este margen, ¿no? Desde los pequeñitos de 3 años y que es todo un reto, en efecto, como lo mencionas. O sea, una cosa es la parte teórica, una cosa es la parte ya de la preprimaria y otra muy distinta cuando pues todavía vienen un poquito maternales, ¿no? Estos pequeños. Sí, yo creo que, no sé, la verdad yo tenía mucho el anhelo de trabajar con un grupo de primer año, porque me habían tocado puros niños, pues son los niños grandes del preescolar. Luego a veces hasta ellos mismos así se denominan. Es como nosotros somos los grandes y los chiquitos son los de primero, los de segundo, dependiendo de los años que hay en el plantel. Pero yo quería mucho trabajar con un grupo de primero. Claramente no sabía lo que me enfrentaba, nunca había tenido esa experiencia. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad ha sido muy bonita, también muy difícil, llena de retos. Yo creo que yo me imaginaba que lo más difícil iba a ser cuando entraran los primeros días, porque sí me decían, no, lloran como un mes a veces es diciembre y todavía están llorando, algunos, no todos, pero algunos todavía lloran. Y yo decía, bueno, pues ni modo, ¿verdad? O sea, ahí lloramos juntos, y todo. Pero, híjole, gracias a Dios solo lloraron una semana. Ya la segunda semana era solo 1 o 2 y de que entraban llorando y ya estábamos ahí, jugábamos, lo que fuera, y ya se les pasaba. Entonces realmente con el llanto no me fue tan mal. Yo creo que el reto sigue siendo a lo mejor, y lo he vivido justo en estos días pasados, como ya se conocen, como el vocabulario ya empieza a ser un poquito más extenso, ya empiezan a tener más confianza entre ellos, híjoles, ya no los paro, ya hablamos todo el día, y digo hablamos porque pues yo también ahí luego en la conversación entro, pero es muy bonito ver el crecimiento que van teniendo, es muy gratificante la verdad, ver incluso hasta cómo son empáticos o cómo reaccionan cuando algún niño se siente mal o algún niño llora o algún niño se cae, porque son, por ejemplo, ahorita los chiquitos que tengo, si llega una niña llorando, luego es, ¿qué le pasa? ¿Y qué tiene? Y van por la pomada y me la llevan y ponle pomada y yo no, pero pues no trae ninguna herida, espérame, vamos a preguntarle. Y entonces ya todos se acercan, ¿y cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué? Etcétera, ¿no? Entonces, y son cosas que a lo mejor al inicio no hacían, los veían y era como, oh, y hasta se tapaban los oídos, ¿y por qué llora? ¿Y qué le pasa? Y demás.
Entonces, bueno, eso por una parte, ¿verdad? Ya luego la parte del aprendizaje también es otro tema. Sí, porque en la parte emocional, en la parte de la convivencia social, en la parte de las primeras estructuras eh, mentales y las primeras estructuras de convivencia, considero que el preescolar o el jardín de niños, ¿no? Tiene precisamente el sentido de, por un lado, el desapego hacia la familia y por el otro lado, la integración en la sociedad. Sí. Bueno, justo me pasó ahorita en ese ciclo escolar una experiencia, un papá me compartía que él no quería que la niña entrara al preescolar porque para él todavía era muy pequeña. Entonces, en los comentarios él me decía, durante la entrevista me decía, no, maestra, la verdad yo no quería que entrara porque pues yo la veía muy chiquita. Dice, y los primeros días que yo veía que lloraba, fue de las chiquitas que lloraba, híjole, pobrecita, las 3 horas, o sea, del primer día fueron 3 horas llorando y yo digo, Dios mío, o sea, no, pobrecita. Eh, pero sí, justamente, por ejemplo, ahorita son de las niñas que van con gusto. Y lo digo, bueno, lo comparto también como mi experiencia de los papás. Yo les pregunto, bueno, ¿y cómo las ven? ¿Cómo los ven? ¿Qué han visto? ¿Cómo se sienten ustedes? Y él en específico me decía que a él le daba mucho gusto ver que su hija ya era más sociable, que incluso entraba con gusto al preescolar, cosa que al inicio pues teníamos que ir por ella a la puerta, o el papá tenía que pasar a dejarla. Eh, entonces sí, toda esta parte de socializar, de estar con otros, les ayuda mucho, porque yo, bueno, les compartí también a los papás, no es lo mismo socializar con adultos que socializar con niños de mi edad, que generalmente tienen algunas características similares. Entonces, pues no es lo mismo, no es lo mismo compartir eso a estar con alguien, a lo mejor con un adulto que si lloro ya me da lo que quiero. En cambio, con un niño, si lloro, él me lo sigue jalando porque él lo quiere y se empieza ahí como esta disputa, ¿no? Entonces también aprenden eso, aprenden incluso la parte del compartir, el negociar, el de decir, a ver, bueno, yo quiero jugar con esto, tú también, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos esa solución del problema que se está presentando? Entonces, pues sí es muy importante, la verdad sí es muy importante y creo que a veces no le damos la importancia que tiene, porque nos enfocamos mucho en, ay, nada más vas a jugar, o nada más van para que los cuides. Pues la realidad es que no. O sea, sí el pretexto es jugar, el pretexto es que ellos se sientan en un espacio seguro, pero pues no es nada más eso. Aprendemos a través del juego, lo que estamos haciendo nos sirve para que ellos también aprendan y luego esta frase de aprendan jugando, ¿no? Aprender a través del juego, que hasta cierto punto resulta ambicioso hacerlo, porque si no tenemos una correcta planeación, un adecuado seguimiento, se nos puede salir el juego de control o podemos irnos solamente al juego y dejar de lado el aprendizaje. Claro, sí. Bueno, yo recuerdo mucho en la maestría tuve un maestro que nos compartía qué tanto miedo le tenemos a perder el control dentro del aula. Yo creo que es un tema, para mí sigue siendo un tema muy, muy importante, porque ¿qué pasa en el juego? Luego de repente, si no están claras las reglas, si no es tan claro el objetivo, justamente pasa esto, se pierde el sentido de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, pues es no tenerle miedo a perder ese pequeño control en apariencia a través del juego, porque claro que en el juego pues surgen situaciones, surge caos, surgen malos entendidos, pero son justamente esos espacios, todos esos momentos lo que da la oportunidad para abordar otras situaciones, que a lo mejor no las teníamos previstas, pero que si surgen, pues se puede tocar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor alguna discusión con algún compañerito, bueno, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo podemos resolver para la próxima? Entonces ya también ahí hubo un aprendizaje.
No era el objetivo tal vez, pero surgió y se agrega a ese objetivo que ya teníamos. Sí, y que va causando mucho sentido respecto de las tablas de observación que en el proceso administrativo o la carga administrativa del docente viene como una exigencia. El no ver al estudiante solamente como un número o como un sujeto que tiene que aprender tal o cual, sino más bien verlo como un ser integral y en desarrollo. Sí, yo creo que esa es una de las ventajas, yo lo llamaría ventaja, o fortuna, no sé qué palabra usar, pero del preescolar, que justamente no se le da al niño un número. Y es muy sorprendente. Por ejemplo, los papás que tienen el primer acercamiento o sea, que tienen apenas su primer niño y que lo llevan al preescolar, de repente el no darles un número o el no seguir a lo mejor con algunas prácticas que en otros años se hacían, es de sorprendente, es de sorpresa para ellos y en este sentido luego genera cierta como controversia, ¿no? Como de qué está haciendo la maestra, por qué no le está encargando X plana o no está haciendo lo que sea. Eh, otras prácticas, ¿no? Que luego de repente, pues también caemos en ellas. Eh, pero es muy sorprendente para ellos que no se les asigna al niño un número. Pero entonces es justamente esta sensibilización que hacemos como docentes para platicar con ellos y decirle, bueno, su hijo pues no es un número, ha logrado esto y desde luego que dentro de los reportes, por ejemplo, son de manera cualitativa, se describe. Entonces, lo que su hijo ha logrado es esto, no es lo único, pero pues es lo que me permite la plataforma llenar, ¿no? Pero creo que ahí el mayor aprendizaje que los papás ven que los niños van creciendo, que van avanzando en su aprendizaje, en su desarrollo, en cómo se desenvuelven, en la manera en cómo actúan, porque también pues son un reflejo, ¿no? En casa. Sí, y tenemos allí una microsociedad donde, como mencionabas, ¿no? Tenemos aquellos que aprenden a negociar, aquellos que aprenden a convivir, aquellos que son solidarios o en cuanto a las habilidades. Eh, por ejemplo, facilitarles el trabajo a los docentes de primero de primaria, cuando ya el niño ya identifica algunas palabras, ya identifica las vocales, ya tiene, pues si no una lectoescritura, cuando menos sabe usar las herramientas de trabajo, ¿no? Claro, sí, claro. Este, y luego, bueno, en algún momento cuando llegué a trabajar con tercer año, eh, son, bueno, yo, ¿verdad? Dentro de mi práctica, y era justo algo que analizábamos cuando estaba en la maestría, que a veces limitamos, quienes limitan a los niños somos los propios docentes, porque el niño tiene capacidades y a veces y habilidades que a veces nos sorprenden y creemos nosotros que no pueden lograrlo o que no pueden hacerlo. Y justamente va con esta parte del acercamiento que tienen a la escritura. Hay niños de preescolar que de manera eh, pues por un deseo propio, más bien, empiezan a leer, empiezan a escribir, lejos de si se les dejó o si se está trabajando con algún método, lejos de si se está, eh, como a lo mejor alguna práctica más como planas, que antes era lo que se llevaba a cabo. Las actividades que están planeadas dentro del aula son justamente para que los niños desarrollen esas habilidades, para que ellos tengan este acercamiento. Toda la lectura que es de cuentos, todo luego me llegó a tocar justamente en mi primer año de servicio, que los papás me decían, es que ¿por qué no está viendo el abecedario? Entonces a mí me generaba conflicto porque yo decía, pues es que no hay ningún aprendizaje que me diga que ve el abecedario, ¿no? Pero entonces cuando lo llevo yo al aula de maestría, me me ayuda a reflexionar una maestra y me dice, bueno, pero a lo mejor no vemos el abecedario, pero sí vemos textos. Y entonces es un conjunto de letras. Las palabras pues están conformadas por letras. Entonces es ahí cuando tú empiezas a introducir al niño en esta parte de la escritura, de la lectura. Y hay niños que se apasionan demasiado, que incluso hasta la imaginación yo creo que le quedan corto las letras que tienen los cuentos.
porque se imaginan, o sea, crean unas historias sorprendentes. Entonces, es justamente eso, o sea, son series de actividades que le permiten al niño tener este aprendizaje, tener este acercamiento que es por lo que queremos, ¿no? Que también que vaya muy acorde al contexto que está viviendo, en el contexto donde se desenvuelve, y que sea pues acorde a lo que él vive, que sí es mostrarle algo diferente, pero también acercarlo a lo que ya tiene. Así es, y creo que estamos entrando en un tema de un trabajo de investigación que encontraba yo tuyo, donde mencionabas el trabajo con textos alternativos para acercar a la cultura escrita en preescolar. Creo que tiene mucho sentido con esto que me estás diciendo, ¿no? Eh, a través del cuento, a través de la fábula, a través de la leyenda, identificar vocales, identificar consonantes, identificar palabras y echar a volar la imaginación. Sí, y bueno, en este sentido también los portadores de texto, ¿no? O sea, los carteles, bueno, específicamente en ese trabajo me llevé, eh, fue mucho aprendizaje. Es que la verdad, todo este proceso de maestría para mí fue muy gratificante, y la elaboración justamente del portafolio, porque a lo mejor no me había dado la oportunidad de reflexionar de esa manera mi práctica docente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, uno de los cambios que yo hice dentro del aula fue la ubicación del abecedario. ¿Por qué? Porque a veces el abecedario se encontraba arriba, nada más como adorno, dentro del aula. Entonces, el primer cambio que yo hago es dejar el abecedario al alcance de los niños, donde ellos lo puedan manipular para tomar la letra, llevarla a su lugar, escribirla, e ir formando palabras, ¿no? Entonces fue, por ejemplo, esta dinámica del cambio del abecedario, le permitió a los niños realizar carteles, realizar listas de mandado, realizar folletos, me parece que también realizamos folletos, cartas, que fueron presentados a la comunidad, a los padres de familia. Entonces, incluso el involucrar a los papás en ese tipo de actividades también para ellos era pues diferente, era hacer algo diferente en el aula, porque le decían, es que escribe la R, y los niños, ¿y esa cuál es? ¿No? En cambio, luego de repente, cuando manejábamos, es el sonido, entonces yo les decía, no digan el sonido. Y entonces ya decían la R, ok, ya, y ya iban por el abecedario, iban por la letra que tenía la R de ratón, por ejemplo. Entonces ya se la llevaban y entonces ya empezaban a escribir. Claro que pues cada niño tiene su proceso, pero pues todos van avanzando en la medida de sus capacidades, de sus habilidades van avanzando. Y entonces, eh, pues, pues se va viendo cómo pues niños salen escribiendo, niños salen leyendo, y todo es parte de estas actividades, ¿no? Que se van haciendo. Entonces, específicamente en ese trabajo, en ese portafolio que hice, las actividades sí modificaron mucho incluso el concepto que yo tenía de aprendizaje, de cómo aprenden los niños. El concepto de también es mucho la observación mía, fue mucha la observación mía de cómo soy como docente, qué me gusta o por qué creo que un aula debe de ser de tal manera, o por qué creo que luego uno del que más recuerdo, es que yo decía, es que los materiales estaban muy bonitos. Entonces me decía la maestra, qué padres, estaban bonitos. ¿Y qué tanto le aportaban al niño? Entonces yo decía, no, pues, pero se veían bien bonitos en mi aula. Pues sí, se veían bien bonitos, pero no tenían nada, no eran significativos para el niño, ¿no? Entonces es justamente buscar esto, porque a lo mejor para mi maestra me puede gustar el que tiene los dibujos animados, el que tiene el colorcito verde y amarillo y rosa, pero para el niño realmente no es significativo. Para el niño tal vez es más significativo que tenga una imagen real, que se acorde a lo que él vive dentro de su contexto, y eso le permite hacer mejor una asociación, por ejemplo, entre el sonido y la letra, entre la escritura de la letra, ¿no? Entonces, pues sí, fue
pues un momento de mucho aprendizaje y lo sigue siendo, porque entonces esas preguntas que en algún momento me llegué a plantear para ponerlas en un texto, en un portafolio, en este caso en un portafolio temático, ahorita me las planteo que estoy trabajando con niños de 3 años, que es una experiencia nueva, que implica nuevos retos. Entonces, regreso a desempolvar esas preguntas y las sigo cuestionando en estos momentos. Entonces, pues sí, sí es muy interesante todos esos procesos. Pues es que el momento cognitivo de los pequeñitos cambia completamente entre los 3 y los 5 años de edad. Hay mucho margen de diferencia. Por un lado tenemos aquellos que, eh, aunque ya tienen pues sus primeros momentos de lenguaje, aún requieren pues de mayor asistencia y están en esta fase de descubrimiento. Mientras que del otro lado tenemos a los que ya tienen un mayor uso del lenguaje y obviamente hasta cierta mayor independencia, mayor autonomía, ¿no? Sí, sí, y mucho también va influido por el apoyo que tengan en casa, por los padres de familia. En una ocasión, fue hace 2 años me parece, tuve un niño que ya leía, ya escribía convencionalmente. Entonces ya no hacía grafías, ya él, su escritura era convencional, él podía hacer dictados, etcétera, ¿no? Desde que estaba en segundo año el niño ya lo lograba. Entonces, por ejemplo, tenía muy, pues logrado este aprendizaje a lo mejor de la escritura, pero a lo mejor en la cuestión social había ahí a lo mejor algo que podíamos hacer más por él, que podía mejorar, porque luego a veces es lo que pasa, ¿no? Avanzan en algunos campos y en otros a lo mejor hay que apoyarlos un poquitito más. Exactamente, sí, esta combinación de factores, ¿no? Como lo mencionaba yo hace un momento, ¿no? El desarrollo integral del infante a través de la enseñanza y a través del segundo hogar, que es la escuela. Y retomando un poquito el tema que estábamos hablando acerca de tu portafolio, me haces pensar en este método Minjares, donde te enseñan a partir de una historieta, ¿no? Una familia. La mamá Emma, el papá Pepe, y así se van haciendo toda una secuencia de datos hasta que al final, pues logras hacer una pronunciación, una identificación y naturalmente eh, eh, pues una elaboración de contenidos. Pero tú lo llevaste más lejos, o sea, aquí ya no es una una fantasía, sino más bien la vida cotidiana, la lista de las compras, las actividades que se hacen en casa, lo que podemos ver todos los días y lo que podemos palpar a nuestro alrededor en este mundo ordinario. Eh, naturalmente, estas, estos resultados de la investigación se antojan como para compartir el proyecto de manera masiva. No sé si se te ha dado la oportunidad en algún momento de presentarlo. Eh, no, bueno, lo compartía, ¿verdad? Ya en algún momento. Del portafolio no, todavía no ha habido la oportunidad. En algún momento lo fue de la tesis. Por la temática que yo trabajé, yo comentaba a los sínodos que yo no había encontrado tanta información específicamente para preescolar. En ese momento, pues nada más quedó como abierta la invitación de, pues podrías, exponerlo, incluso ver la manera de que se publicara como algún escrito, algún libro, etcétera, ¿no? Justamente para que la temática se fuera, o sea, se agregara a eso que yo en su momento pues yo no había encontrado. Pero la verdad deserté. No, bueno, tiempo después me parece que fue un congreso ahí mismo en la Normal del Estado, y me invitaban a hacer a lo mejor algún artículo y posteriormente algún cartel para poder exponerlo. Pero la verdad no, en ese momento todavía no,
no creía que fuera oportuno. Y ahorita del portafolio no, tampoco la he tenido, pero sí he tenido la oportunidad de compartir a lo mejor algunas, si no tal cual las actividades, sí compartir a lo mejor algunas sugerencias que se le pueden hacer, a lo mejor algo que ya se tiene previsto. Me pasó ahorita en el jardín donde estoy actualmente, mis compañeras tenían planeado una actividad de biblioteca y en su momento en el portafolio yo trabajé también la biblioteca, entonces yo les decía, ¿sabes qué? Pues es que esta situación, o sea, como lo estás planteando, tal vez no sea tan atractivo para los niños. Entonces puedes manejarlo de esta manera diferente y ver la manera de involucrarlos a ellos, de involucrar también a las mamás. Porque luego pasa que a veces a mí me llegó a pasar que había actividades que decían, no, es que está padrísima, esta actividad les va a encantar y todo, y la llevaba al aula y no era el éxito que yo tenía planeado en mi mente. Entonces, más bien ha sido la oportunidad de compartir con mis compañeras docentes. Igual, por ejemplo, para mí sigue siendo un gran área de oportunidad la parte de la evaluación. Entonces, en el momento en el que yo lo tuve en el portafolio, apliqué a lo mejor algún instrumento de evaluación para que los niños se evaluaran, para que evaluaran a sus compañeros y evaluaran el trabajo que estaban haciendo. Y eso lo llegué a compartir con alguna maestra. Entonces, incluso ella también me decía, ¿sabes qué? Podrías agregar esto dentro del instrumento para que sea más fácil para los niños evaluarse. Entonces, nada más han sido mis espacios de compartir. Y Pues mira, yo me estaba reservando una sorpresa para ti y aprovecho a lo mejor la cámara o el escenario para sembrarte esta espinita. Obviamente no me digas sí, no me digas no, piénsalo. Estoy organizando por allí un congreso. El pretexto es el Día del Psicólogo. Va a ser en línea. Vamos a estar enlazados con Colombia, con República Dominicana, con el estado de Hidalgo, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Okay. Entonces, aún estamos haciendo la invitación, aún estamos pues afinando detalles de lo que será este congreso, un congreso de psicología, pero creo que viene muy a modo hacerte esta invitación para participar como expositora dentro del congreso, para que pues presentes estos resultados, estos nuevos planteamientos, estos nuevos retos que tienes y para que pues también pues, le pierdas un poquito el miedo al público. Digo, no los vas a tener físicamente enfrente de ti, pero pues sí van a participar varias universidades. ¿Cómo ves? Pues sí, creo que sería una buena oportunidad. No, bueno, desde el podcast, pues ya estábamos en el salón de clases, ¿verdad? Entonces yo le decía a Erika, le digo, estoy muy nerviosa, le digo, todavía ni siquiera es momento y ya mis nervios estaban, al millón. Pero sí, claro que sí, creo que sería una muy buena oportunidad. Pues muchísimas gracias. Ya te apuntaré entre la lista de ponentes para que Claro que pues sí. vayamos afinando detalles y vayamos pues previniendo esta actividad. Y va a ser una experiencia muy agradable. Fíjate, ahora que estamos mencionando precisamente este tema de la exposición de los contenidos o de las cosas que uno hace, muchas veces nosotros en la vida hacemos cosas muy importantes y no nos damos cuenta de ello. No nos damos cuenta de la magnitud o alto impacto que lo tiene. Y supongo yo, y aquí puedes hacer esta evaluación, cuando tú le compartes tus experiencias a una compañera de trabajo y esta compañera de trabajo tiene un resultado favorable y te retroalimenta, ¿tú cómo te sientes? No, pues muy bien, muy, muy bien. La verdad es hasta gratificante saber que tuve la oportunidad de compartir, de apoyar y pues que la otra persona también tuvo la apertura, ¿no? Para escucharme, para decir, sabes que sí lo voy a implementar, a ver qué tal sucede. Eh, y bueno, comparto así rápidamente, era como un proceso también dentro de la maestría de la construcción del portafolio. Es justamente el reconocimiento de lo que se está haciendo bien, de las áreas de oportunidad
y de ver qué se va a hacer con esas áreas de oportunidad. Entonces, justo es lo que pasa cuando se comparte con algún otro compañero. Es decir, sabes que pues sí lo hago, lo puse a prueba, esto sí resultó, esto la verdad no tanto, pero creo que se podría modificar de tal manera. Entonces, pues sí es muy, muy gratificante todo eso. Y aparte de mucho aprendizaje, porque no nada más se queda en el, bueno, lo hice, sino más bien se comparte y ya en este compartir empieza todo este tema de, pues de aprendizaje, ¿no? De no dejarlo nada más en un papel o dentro de tu aula, sino también el poder llevarlo a otros espacios también es muy, muy importante. Sí, el poderlo comprobar día con día, el poder verlo ya materializado en la práctica y el tener la oportunidad de irlo afinando, de irlo perfeccionando, porque de eso se tratan las líneas de investigación. Una línea de investigación cuando se abre debe de ser cultivada, debe de ser seguida por otros y debe de abrir la brecha para las personas que vienen detrás, que traen a lo mejor las mismas inquietudes que tú y que en efecto a lo mejor ya les anticipaste que los resultados que tú obtienes son solamente un margen muy pequeño dentro de un universo enorme y extenso que aún está por descubrirse. Sí, sí, y bueno, justamente también pasa que luego de repente es la frase de, ay, a mí también me pasa, a mí también me pasa que X situación no logro aterrizarla. Entonces, luego dicen muy sabiamente, ¿verdad? Dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, ya no nada más fue la tuya y tu experiencia, sino la de la otra compañera, y eso va aunado a lo que tú ya tienes. Entonces, ya deja de ser de uno solo, sino de varios. Y hablando de que son varios, pues vamos a pasar a la parte de los saludos, que los he estado poniendo en la pantalla, pero no nos habíamos dado la oportunidad de leerlos. Erika Motola te manda por ahí un corazoncito negro, compañera tuya. ¿Algo que le quieras decir a Erika? Ay, la quiero mucho. Luego por aquí, María José Cristiano, pues ahí te manda Bajo. unas manitas arriba. Y también por ahí apoya que viva Diosito. Claro que sí. Toda la gloria para él. Toda la gloria para él. ¿Quién más anda por acá? Inés Mi amiguita, Martínez, amiguita tuya. Muy bien. mi Pues amiguita, traes Dios. muy buena porra, muy buena audiencia, ¿eh? Sí, ¿verdad? Silvia. Sí. Silvia López igual te mandó por allí un corazoncito negro que andó por aquí con nosotros. ¿Quién más anda por acá? Ah, mira, Carlos Herrera te está animando para que participes en el Congreso. Ay, Dios. Le vamos a quitar 2 minutos de tu tiempo extra de la vida que llenas todos los días, ¿no? Luego por acá, Jocelyn Camarillo dice, experiencias únicas, qué orgullo ser tu amiga y colega. El gusto también es mío. Sí, la verdad, ha sido un caminar muy bonito dentro de la docencia. He encontrado maestras que ahorita puedo decir con mucha felicidad, mucho orgullo que son mis amigas y que son muy buen ejemplo que tengo también. Dentro, o sea, tanto en el estudio como licenciatura, como maestría y ahorita dentro de ya de la labor, son personas que admiro mucho y quiero mucho también. Y uno más, nos dice Gaby Montes, que hoy anduvo por acá con nosotros en Eureka, Sí. profesional, entusiasta, inteligente, innovadora y gran ejemplo a seguir. Muchas gracias. Gracias, gracias. Por el apoyo también en mis amiguitos de psicología. Pues amiguitos psicólogos. Ay, mira, y siguen los saludos. Por acá Andrea Michelle dice, agradecida de ser tu amiga. Fue con la que me metí en la maestría. Ah, ya salió tu compañerita de Ya, la mi maestría. compañerita de maestría, ahí está. Sí. Pues, qué padre, pues muchas gracias, Andrea, precisamente por darle este impulso a Monse para que se animara, porque precisamente fue lo que más me sorprendió de tu trayectoria. O sea, sí entiendo
todo lo que acabamos de platicar el día de hoy, todo lo que, pues, todo lo que conlleva tu profesión, pero en realidad, y lo digo a lo mejor con experiencia personal, yo sí me tardé como unos 6 o 7 años más o menos en decidirme si quería o no estudiar una maestría y qué bueno, ¿no? Que tú sí te diste la oportunidad de avanzar. Por acá seguimos con los saludos. Eso, Monse, traes porra. Traigo mucha porra. Me puse a mandar mensajes. No me dejes sola, por favor. No, muchísimas gracias. Qué bueno que apoyan el canal y qué bueno que pues están por aquí y por supuesto que la invitación es abierta si alguien más quiere participar en Eureka Podcast, Claro que sí. pues con mucho gusto, vamos ahí acomodándonos en la agendita y vamos dándole para adelante. Muy bien, Monse, pues ya nos estamos acercando precisamente a la recta final de esta transmisión y pues la pregunta obligada de todos mis invitados, ¿cuál ha sido tu momento de eureka? Me gusta mucho la docencia, pero la verdad creo que mi momento de eureka fue decidir estudiar psicología. Fue fue un momento en el que yo dije, sí, sí me gusta. También me gusta, lo disfruto mucho. Es una experiencia diferente. En algún momento lo dudé mucho. Yo en mí decía, es que ya mi edad, ya estoy muy grande. Entonces yo decía, no, ya estudiar otra carrera, decía, ¿no? De aquí a que salgo y empiezo y lo que fuera. Pero sí, definitivamente mi momento de Eureka fue ese. Fue ese, el decidir entrar a psicología y el tomar también la decisión de retomar esta vida en mi fe, porque también, pues para mí es muy importante. Entonces fue otro momento de Eureka, el decidir volver a esto que me llena también mucho y que, pues, lo reitero, para mí no habría, no hay otra manera de explicar que esté aquí, sino que es gracia de Dios. Entonces son mis momentos de Eureka. Psicología, me imagino que ha sido, además de grata, la experiencia de mucha confrontación, ¿no? Sí, mucha confrontación, yo creo que personal, profesional también, eh, porque para mí ha sido una exigencia, yo lo he vivido como una exigencia diferente, el estar dentro de la universidad, incluso la modalidad también es muy diferente. Entonces, sí ha sido mucha confrontación, en mi vida personal, en mi vida profesional también. Y puedo decir también que hay muchas cosas que me he llevado dentro del aula. Y bueno, aunado a eso también, el estar tomando terapia también, híjole. Y luego estarlo viendo en clases y decir, bueno, ok, ¿qué está pasando? También es muy interesante. Ha sido un caminar muy interesante, la verdad. De ahorita, si me pongo como espectadora de mi vida, de lo que he vivido, de hasta dónde estoy en este momento, digo, ha sido muy divertido, muy interesante, con momentos de altas y bajas, de todo, pero también muy bendecido. Entonces, Sí, sí, incluso el estudiar psicología es un acto de fe, porque a veces se nos señala a los psicólogos, ¿no? De que nos alejamos un poquito de Dios o ya somos más enfocados a la ciencia pues como que queremos romper los paradigmas o las estructuras que hay. Y en realidad no, en realidad psicología, religión no están peleados, al contrario, somos seres humanos. claro, claro. Este, sí, y bueno, definitivamente yo en algún momento eso era lo que me conflictaba un poquito. Cómo mantener esta línea de fe con esta parte de psicología, ¿no? Que luego todo es muy razonado, todo es muy desde la parte lógica, científica, etcétera. Eh, Sigue siendo todavía un reto, pero ahí va saliendo. Entonces, sí, yo también creo que no están peleados, creo que más bien es
pues para mí ha sido una herramienta más, la herramienta más importante que he tenido para todos los procesos que he vivido. Sí, sí, te comparto por aquí, no me acuerdo si alguna vez se los platiqué o no, pero en alguna ocasión que me tocó atender a una persona con depresión profunda, fue la fe lo que me ayudó a la recuperación de la persona. No tanto la personal, advierto, porque sí, yo estaba atravesando en ese momento de mi vida por un debate con Dios y muchas cosas que la filosofía nihilista te va influyendo y vas Claro. entrando en cosas que a lo mejor después dices, pues estaba yo bien chavo, ¿no? Pero Sí, quitándole sí, sí, sí. esa parte posmodernista en la que me metí, eh, sí, la persona a la que atendí había renunciado a su fe completamente. Y cuando tuvimos esa reconciliación con Dios, cuando esta persona se escudó en su fe y tuvo un ancla de donde agarrarse, pudo levantarse, pudo salir y se pudo recuperar. Claro. Entonces, pues yo puedo decir hoy en día, ¿no? Dios se manifestó a través de mí y me dio la oportunidad de acercarle la fe a esta persona. Y también para mí fue un gran reconocimiento. Pero Sí, bueno, por aquí Carolina Gómez dice que eres una gran campeona. gracias, gracias. Que Todo tienes mi por aquí amor y una admiración para porra ti. increíble, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, son mis amigas de licenciatura, del jardín de niños, entonces, de psicología también, y de mi grupo, del grupo donde estoy ahorita. Pero sí, sí, definitivamente sí. Incluso yo lo llegué a leer en algún momento, como pues es necesaria, ¿no? Esta parte humana también necesita tener un fe en, pues en algún momento, también yo por mis caminos, dejé de decirlo Dios, pero bueno, ahorita digo con mucha paz, con mucha tranquilidad que es Dios. Entonces, lo leía de un autor también, psicólogo que habla mucho de la parte de la autoestima, de toda esta parte. Eh, y cómo es importante el mantenernos a lo mejor anclados justamente, ¿no?, a nuestra fe, a eso que creemos, para poder eh, salir de los espacios o de los momentos que estamos viviendo. Sí, sí, en efecto, yo escuché alguna vez a un masón que pues se le cuestionaba, ¿no? Acerca de cuál era la mejor religión del mundo. Y él decía, bueno, para vivir cualquiera, la que tú quieras, escoge la que quieras y vive tu religión. Pero para morir solamente hay una, y es la que te otorga el perdón y la vida eterna. Entonces, es muy interesante el planteamiento. O sea, a final de cuentas somos seres humanos y tenemos altas y bajas, y tenemos días buenos, tenemos días malos, y tenemos días para celebrar como el día de hoy, que yo te agradezco mucho, mucho, mucho el haber estado con nosotros, el compartirnos tu historia, el pues aceptar la invitación que te hicimos y pues estar aquí rodeada de tus amigos y pues la verdad es que me siento muy, muy agradecido con tu participación. Yo también agradezco mucho el espacio, la confianza y también los ánimos, porque pues estaba muy nerviosa. Ya se fueron disipando los nervios, pero muchísimas gracias. Gracias, Pues maestro. Muchas gracias. al contrario, pues el agradecimiento es mutuo y también agradezco mucho a la audiencia, a quienes estuvieron por aquí acompañándonos desde el inicio hasta el final, han estado por allí al pie del cañón, todavía siguen interactuando, todavía siguen compartiendo y pues llegamos al final de Eureka Podcast. Si pues no tuvieron la oportunidad de ver esta transmisión en vivo, va a estar disponible el día de mañana en Spotify, va a estar también disponible en YouTube. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle por allí a las estrellitas y todo lo que marcan los protocolos Las redes de la sociales. web, de las redes sociales. En realidad uno hace esto por el puro gusto de pasársela bien y de compartir las historias y de inspirar
a alguien que por allí esté un poquito desubicado y que no sepa por dónde va el camino, bueno, pues aquí hay una alternativa más para poder avanzar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta la Gracias. próxima. Bonita noche.